¿Alguna vez sentiste que estabas atrapada en una relación donde nadie te creía, ni siquiera tú misma? ¿Te dijeron tantas veces que estabas loca que empezaste a dudar de tu propia realidad? Hoy vas a escuchar una historia que podría ser la tuya o la de alguna amiga que aún no se atreve a hablar. Este video no es solo una historia, es un espejo para muchas mujeres que han vivido el infierno del abuso emocional, ese que no deja moretones pero sí cicatrices profundas. Si alguna vez te preguntaste si lo que estás viviendo es normal, este relato puede darte respuestas que cambiarán tu vida. Quédate hasta el final, porque entender lo que vivió esta mujer puede ayudarte a reconocer señales, a abrir los ojos, y quizás, a salir a tiempo. Si te sientes identificada o conoces a alguien que necesita escuchar esto, no dudes en compartir. Dale play, escucha con el corazón y abre los ojos. Empecemos. Me llamo Camila, tengo 46 años y soy de Guadalajara. Cuando conocí a Alejandro, pensé que al fin la vida me sonreía. Era atento, cariñoso, parecía que me leía la mente. Me decía que nunca había amado a nadie como a mí. Todo era tan perfecto que daba miedo. Y con miedo me quedé, pero no por lo que imaginaba. Al principio, era como vivir en una película romántica. Me dejaba flores, me llamaba para saber cómo estaba, me escribía mensajes hermosos. Mis amigas decían que parecía un hombre de novela. Pero con el tiempo, esa atención se volvió vigilancia. Empezó a preguntar con quién hablaba, a qué hora salía, porque no le contestaba al minuto. Al principio pensé que era celoso por amor. Hasta me parecía lindo que se preocupara tanto por mí. Pero luego vino la primera escena. Me gritó porque saludé a un amigo de la prepa en el supermercado. Me dijo que lo estaba humillando, que lo hacía quedar como un tonto. Me sentí tan mal, tan culpable, que le pedí perdón por algo que ni siquiera entendía. Así empezó todo. Poco a poco me fue aislando de mis amigas, de mi familia. Decía que solo querían meterse en nuestra relación, que no entendían nuestro amor. Y yo, ciega, le creía. Cuando mi mamá me llamaba, él se quedaba escuchando la llamada. Si yo decía algo que no le gustaba, me reclamaba después. ¿Por qué le contaste eso a tu mamá? ¿No confías en mí? Yo empezaba a dudar de todo. ¿Estaba haciendo algo mal? ¿Era yo la problemática? Empezó a decirme que tenía problemas mentales, que necesitaba ayuda, que nadie más me iba a aguantar como él lo hacía. Me repetía que era afortunada de tenerlo. Y aunque dolía, una parte de mí empezó a creerle. Porque cuando repiten una mentira tantas veces, empieza a parecer verdad. Una vez me encerró en el baño por más de una hora. ¿Mi error? Había salido a tomar un café con mi prima sin avisarle. Cuando por fin me dejó salir, me abrazó llorando, diciendo que lo hacía porque me amaba demasiado y no soportaba pensar que lo pudiera dejar. Me decía que si algún día lo dejaba, se quitaría la vida. Y esa frase me taladraba la cabeza cada vez que pensaba en huir. Yo no quería cargar con eso. Prefería quedarme y soportar. Porque de alguna forma, él me hizo sentir que yo era la responsable de todo. Empecé a cambiar mi forma de vestir. Ya no usaba maquillaje, ni tacones, ni ropa ajustada. Él decía que esas cosas eran para las mujeres fáciles. Me hacía sentir sucia por querer verme bien. Y yo, con tal de evitar una pelea, le hacía caso. En reuniones familiares fingía que todo estaba bien. Me ponía una sonrisa falsa, mientras por dentro me moría de miedo. Miedo a que me mirara feo, a que se enojara por algo que dije sin querer, a que explotara apenas llegáramos a casa. Vivía en tensión constante. Un día, mientras lavaba los platos, tiré sin querer un vaso. Se rompió. Él entró corriendo y me gritó tan fuerte que temblé. Me dijo que era una inútil, que ni para ama de casa servía. Me aventó el trapo a la cara y se encerró a dormir. Esa noche lloré en silencio. En la cocina, con el vaso roto aún en el suelo. Me sentía tan chiquita, tan vacía. Me preguntaba cómo llegué ahí. ¿Dónde quedó la mujer alegre que yo era? ¿En qué momento dejé que me rompiera así? Empecé a tener ansiedad. Me costaba respirar, me dolía el pecho. Fui al doctor, pero los exámenes salían bien. Él se burlaba, todo está en tu cabeza. Decía que era una exagerada, que me gustaba hacerme la víctima. Y así me fui encerrando más. No hablaba con nadie. Me daba miedo que pensaran que estaba loca, como él decía. Me convencí de que algo andaba mal conmigo, no con él. Llegué a pensar que lo merecía. Que si él me trataba así, era porque yo lo provocaba. Pasaron los años. 5 para ser exacta. 5 años de gritos, manipulación, amenazas y silencios que dolían más que los insultos. Nunca me golpeó, pero ojalá lo hubiera hecho. Porque al menos así, la gente habría creído mi dolor. El abuso emocional es invisible.
No deja marcas en la piel, pero sí en el alma. Me costó tanto entender eso. A veces prefería que me pegara, porque así tendría pruebas. Pero no, él era listo. Sabía cómo destruirme sin tocarme. Un día mi sobrina me visitó. Tenía 12 años. Me abrazó y me dijo: «Tía, ya no estás feliz, ¿verdad?». Esa frase me rompió. Porque ni siquiera los niños podían fingir que no pasaba nada. Y yo seguía actuando como si todo fuera normal. Esa noche, mientras Alejandro dormía, abrí mi viejo diario. Leí cosas que escribí cuando lo conocí. No me reconocí. Era otra mujer. Una que soñaba, que reía, que tenía planes. Y me prometí que iba a recuperarla. Aunque me costara todo. El primer paso fue contarle a mi hermana. Me temblaban las manos. Lloré como niña chiquita. Ella me escuchó, me abrazó y me dijo: «Te vamos a sacar de ahí». Esa frase me dio vida. Por primera vez en años, sentí esperanza. Planeamos todo en secreto. Una maleta escondida, una cuenta de banco que abrimos a escondidas, una excusa para salir un fin de semana. Tenía miedo, pero más miedo me daba seguir ahí. Así que el día llegó. Y salí. Nos fuimos a casa de mi hermana en León. Apenas crucé la puerta, me solté a llorar. Me sentía libre, pero también culpable. Parte de mí todavía pensaba que lo había traicionado. Que estaba siendo mala. Así de fuerte me había lavado el cerebro. Los primeros días fueron duros. No podía dormir. Soñaba que él venía por mí, que me encontraba, que me hacía volver. Me levantaba con el corazón acelerado. Pero mi hermana me repetía: «Ya estás a salvo. Nadie te va a hacer daño aquí». Alejandro me llamaba todos los días. Dejaba mensajes, lloraba, decía que iba a cambiar. Que sin mí no tenía sentido su vida. Que yo era cruel por abandonarlo. Y por un segundo, dudé. Me sentí egoísta, como si le hubiera fallado. Pero luego recordaba las noches encerrada en el baño, las veces que temblaba de miedo solo por escucharlo llegar. Y me repetía: «No, Camila, no más». Bloqueé su número. Cerré redes sociales. Me enfoqué en sanar, aunque no sabía por dónde empezar. Fui a terapia. La primera sesión lloré toda la hora. No sabía ni por dónde empezar. Me sentía rota, confundida, como si mi historia no tuviera sentido. Pero la psicóloga me dijo algo que nunca voy a olvidar: todo lo que sentís es válido. Por primera vez, alguien no me llamó exagerada. No me dijo que estaba loca. Me escuchó, me creyó. Y eso fue como un bálsamo para el alma. A partir de ahí, cada semana era un paso más hacia mí misma. Poco a poco, empecé a reconstruirme. Volví a hablar con amigas que había dejado de ver. Algunas lloraron conmigo, otras me dijeron que siempre supieron que algo andaba mal, pero no sabían cómo ayudarme. Escucharlas me hizo sentir menos sola, como si mi dolor ya no fuera un secreto sucio. Mi familia fue mi red. Me abrazaron, me acompañaron, me cuidaron. Me dijeron que estaban orgullosos de mí por haber salido. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, empecé a sentir orgullo por mí también. Un día, mientras tomaba un café sola en una terraza, me sorprendí sonriendo sin motivo. Y me di cuenta de que hacía años no sentía esa paz, esa ligereza. Ya no estaba esperando el próximo grito, la próxima crítica. Estaba en calma. Y eso no tiene precio. Todavía tengo heridas. Hay días en los que dudo, en los que el miedo regresa sin avisar. Pero ahora tengo herramientas, tengo apoyo, y sobre todo, tengo conciencia. Sé lo que viví, y sé que no lo merecía. Empecé a compartir mi historia en un grupo de apoyo para mujeres que pasaron por lo mismo. Al principio me daba vergüenza, pero luego entendí que contarla era parte de mi sanación. Y si podía ayudar a otra mujer, valía la pena. Escuchar otras historias me mostró que no estaba sola. Que hay muchas como yo, muchas Camila allá afuera, escondiendo su dolor detrás de una sonrisa. Y me propuse que si podía ser voz para alguna de ellas, lo iba a hacer. Hoy sé que el abuso no siempre viene con golpes. A veces viene disfrazado de amor, de celos, de cuidado extremo. Viene con frases como «lo hago porque te amo» o «sin mí no sos nada». Y muchas veces, no lo vemos, hasta que es demasiado tarde. Por eso, si estás viendo esto y algo de lo que conté te suena familiar, por favor, no lo ignores. No estás loca. No estás exagerando. Y sobre todo, no estás sola. Hay salida. Hay vida después del abuso. Y mereces vivirla. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera escapado. Si hubiera seguido cediendo. Y me da escalofríos. Porque sé que me estaba pagando. Me estaba perdiendo.
Estaba dejando de existir para complacer a alguien que solo sabía destruirme. Hoy, cada decisión que tomo la hago desde el amor propio. Ya no desde el miedo. Aprendí a poner límites, a decir no, a elegir mi paz antes que la aprobación de otro. Y eso, para mí, es libertad. Volví a estudiar, retomé proyectos que había dejado de lado. Empecé a escribir otra vez, a bailar, a vivir. Cosas simples que había olvidado que me hacían feliz. No fue fácil, pero cada paso valió la pena. Si algo aprendí, es que nadie merece vivir con miedo. Que el amor no duele, no controla, no aplasta. El amor real te impulsa, te abraza, te hace sentir segura. Y si no es así, entonces no es amor, es manipulación. Hoy miro atrás y me abrazo. Porque sobreviví. Porque tuve el valor de decir basta. Porque elegí vivir. Y si tú estás pasando por algo parecido, quiero que sepas que también puedes. No es fácil, pero es posible. Y vale cada lágrima, cada esfuerzo. Gracias por escuchar mi historia. Si llegó a tu corazón, compártela. Tal vez pueda salvar a alguien que aún no encuentra su voz. Y si eres tú quien necesita ayuda, no esperes más. Tú mereces una vida llena de amor, pero del de verdad.